Con nosotros tenemos a Rosa Ramírez, psicóloga clínica que trabaja en el Hospital del Mar. Hola, Rosa. Hola, buenas tardes. Bien, yo me presento, yo me llamo Manuel, ¿vale? Y vamos a presentar la entrevista Psicopatías, ¿locura o maldad? Muchas gracias. Bien. Rosa, como psicóloga entiendo que has dedicado tu vida al estudio de los trastornos mentales y sobre todo la personalidad. ¿Podría explicarme primero, para que nos entendamos todos, qué es la personalidad y cuáles son los trastornos que pueden ocurrirle a la personalidad? Vale, pues mira, Manuel, definiciones hay muchas, ¿vale? Entonces yo me voy a quedar con una, voy a usar una definición que escuché una vez de un psiquiatra catalán que se llama Víctor Navarro. Él tiene un canal de YouTube donde divulga cosas relacionadas con la salud mental y dice que la personalidad es la tendencia natural que tenemos los seres humanos a interpretar o a valorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿vale? Sería un poquito esto. Y él pone un ejemplo que también voy a usar, si tú me lo permites, que es que, mira, imagínate que tú vas por la calle y alguien te mira, ¿no? Tú puedes, así de manera espontánea, casi sin que te dé tiempo a pensar, tú puedes tener la impresión de que esta persona te ha mirado pues porque tú eres muy guay, por ejemplo, ¿no? Porque esta persona te admira, se ha dado cuenta de que eres un fuera de serie, ¿no? En este caso tendrás rasgos narcisistas de personalidad. Pero ante el mismo hecho, tú puedes también valorar que esta persona te ha mirado pues con mala cara, a lo mejor, que te ha mirado como con intención de hacerte daño, con un poco de envidia, ¿no? En este caso tendrás rasgos paranoides de personalidad, ¿vale? O puedes simplemente quedarte en que esta persona te ha mirado y no dar ningún tipo de valoración a este hecho, ¿vale? Estas tendencias en el pensar, en el sentir y en el actuar de las personas se van configurando a lo largo de los primeros años y no es hasta los 18 años cuando decimos que la personalidad ya está configurada. Y a partir de ese momento estos rasgos se mantienen estables toda la vida, de manera que permite que uno se configure en torno a una identidad y que también el resto de las personas lo reconozcan a uno en esa identidad. Esta es la persona que normalmente se comporta de esta manera en esta circunstancia, ¿no? ¿Vale? Si uno se aleja, o sea, si esta manera de interpretar las cosas se aleja, pero solo un poco, de la manera en la que interpreta las cosas la mayoría de la población, entonces hablamos de rasgos desadaptativos. Pero si se aleja mucho, si se aleja de manera extrema y además se vuelven rasgos rígidos, pues entonces ya podemos hablar de trastornos de la personalidad. Sería como si tú tienes una herramienta y lo usas para todo. Bueno, pues para algunas cosas te va a servir la herramienta y para otras cosas no, por muy buena que sea, ¿no? Pues los rasgos de personalidad serían una cosa así, ¿eh? Si yo tengo un patrón de comportamiento rígido e inflexible y lo uso en todas las circunstancias y en todas las situaciones, pues probablemente no me va a servir. Va a llegar un momento en que va a ser un estorbo si yo quiero llevar una vida medianamente normal y quiero establecer relaciones sanas con los demás. Esto sería, a grandes rasgos, la personalidad y los trastornos de la personalidad. Con esto que me has contado me surge la duda de que a lo mejor qué rasgos puede tener uno mismo, ¿no? Pero bien, tú has venido aquí a hablarnos sobre los psicópatas. ¿Podrías decirme qué es lo que caracteriza a un psicópata? Vale, vamos a intentar dibujar un poquito el perfil, ¿no? Mira, una de las características importantes es que el psicópata no tiene empatía, es decir, le cuesta ponerse en el lugar de los demás, ¿vale? Esto unido también a una falta de remordimiento y a una falta de culpa, ¿vale? De sentimiento de culpa. Son muy racionalizadores cuando tratan de justificar su comportamiento y muchas veces se sienten ellos mismos, se sienten víctimas antes que poder reconocer el daño que están infringiendo a otros. Luego son personas egocéntricas que cuentan muchas historias donde ellos salen siempre muy bien parados, ¿eh? Tienen dificultades para planificar a largo plazo, es decir, viven un poco al día. Tienen dificultades también para poder responsabilizarse de su conducta.
son personas pues que habitualmente son mentirosas, son manipuladoras y además lo hacen pues sin ningún tipo de problema. Te quiero decir que sorprende muchas veces la indiferencia cuando se les pilla en una mentira, les da igual, ¿no? Ellos siguen con su discurso y ya está. Son también personas con unas emociones muy superficiales, es decir, tienen mucha dificultad para poder establecer relaciones profundas y de confianza, y las emociones todas muy atenuadas. Se aburren mucho, entonces necesitan estar todo el tiempo cambiando de actividad, cambiando de pareja, cambiando de amigos, cambiando de lugar de residencia, cambiando de trabajo, ¿vale? Y puntúan alto en un constructo que nosotros llamamos búsqueda de sensaciones. Es decir, que se sienten atraídos por el reto, por el riesgo, por todo lo que suponga un desafío, ¿vale? Y luego son personas también que viven de una manera, tienen un estilo de vida muy parásito, o sea que se arriman a las personas con un fin instrumental para intentar succionar, sacar todo lo que pueden y después, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y las abandonan sin más, ¿vale? Son personas con muy poquito autocontrol, impulsivas y que no aprenden de su propia experiencia, tienen dificultades para esto, ¿vale? Entonces, claro, con todo este panorama tú puedes decir, bueno, yo no me arrimo a una persona así, vamos, ni de lejos, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que hay otras características en contraposición con todo esto, que es que son personas pues muy atractivas en la interacción porque tienen un encanto superficial y son personas pues socialmente pues eso, muy atractivas, con mucha habilidad social, con mucho éxito social, muy persuasivas, ¿vale? Entonces, bueno, pues están muy bien enmascaradas en la sociedad. Puede ser cualquiera en realidad, puede ser el vecino que te encuentras en el ascensor, que te pregunta todas las mañanas por tu mujer, por tus hijos con su mejor sonrisa, ¿no? Pues este también puede ser un psicópata, ¿no? Parece una película de terror, ¿no? Estaban entre nosotros. Hablando de películas de terror, no sé si a vosotros viene a la cabeza, pero yo cuando escucho psicópata pienso en aquella película bastante antigua que se llamaba Psicosis. Como ambas comparten más o menos esto de parte de psico, ¿no? No sé si a lo mejor tienen alguna relación o cuál sería la diferencia entre lo que viene siendo una psicosis y ser psicópata. Vale. Mucha diferencia, un abismo, ¿vale? Entre la psicosis, vamos, yo llevo toda mi vida profesional trabajando con psicóticos y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Vamos a ver, cuando hablamos de psicosis, hablamos de una enfermedad mental. Hablamos de una enfermedad mental de origen biológico que está vastamente demostrada a través de múltiples investigaciones. Se supone que hay un desequilibrio en los neurotransmisores en el cerebro, en la psicosis. Estamos hablando de que hay una serie de síntomas específicos y que hay un tratamiento, en este caso, bueno, hay un tratamiento psicofarmacológico, que son los neurolépticos, los antipsicóticos, y un tratamiento también psicosocial, la psicoterapia, que tiene su efecto en los psicóticos. Es decir, que cuando estos pacientes se someten a este tipo de tratamiento, pues mejoran sustancialmente, ¿no? Y la diferencia fundamental para mí consiste en que los psicóticos pueden tener alterado su juicio de realidad, es decir, su visión del entorno puede estar distorsionada, pero justamente a consecuencia de sus síntomas, es decir, el psicótico oye voces que otros no pueden oír, el psicótico puede tener delirios, es decir, puede tener creencias que mantiene a pie juntilla aunque tú le vayas presentando evidencia en contra de todo esto, y esto hace que su visión de la realidad esté distorsionada, es decir, su juicio de la realidad puede estar alterado. Nada de esto ocurre en el psicópata, ¿eh? El psicópata no tiene una enfermedad mental biológica, por lo menos que se haya demostrado hasta el momento, no tiene síntomas específicos porque no hablamos de síntomas sino de rasgos de personalidad, no tiene un tratamiento para estos síntomas, ¿vale? O para estos rasgos de personalidad, los rasgos no se pueden tratar, ¿vale? Y además tienen totalmente preservada su visión de las cosas, es decir, su visión de las cosas está ajustada a la realidad, no como el caso del psicótico,
que puede tener problemas a la hora de diferenciar la realidad, ¿no?, de lo que no es real, ¿vale? Esto no ocurre. Lo que pasa es que, fíjate que estamos tristemente acostumbrados cuando vemos en los medios de comunicación, ¿no? Una persona ha matado a otra, ¿vale? Y es que tenía esquizofrenia o tenía una enfermedad mental, ¿no? Pues vamos a ver, esto para mí es como decir que esta persona tenía una diabetes. Es absolutamente irrelevante, ¿vale? No nos aporta absolutamente nada. Los psicóticos o las personas con esquizofrenia no son más violentas que la población general y ya tienen bastante con sufrir una enfermedad tan grave como es una esquizofrenia como para que encima les colguemos la etiqueta de violento, ¿no? No es para nada así, ¿vale? Bien, entonces han mencionado que los psicópatas tira más bien de rasgos, ¿no?, de la personalidad. Sí. Entonces eso me lleva a una pregunta con lo que has explicado al principio de los trastornos de la personalidad. A mí siempre me ha sonado, ¿no?, el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Estas personas a las que se le llaman a veces sociópatas. Entonces eso no es lo mismo que ser psicópata, ¿no? No, no es lo mismo. A ver, voy a enumerar una serie de diferencias. Cuando por ejemplo, la psicopatía no aparece en el DSM, que es el manual que nosotros tenemos los profesionales de la salud mental para diagnosticar a nuestros pacientes. Tenemos una clasificación de trastornos mentales y ahí no aparece la psicopatía. Lo que más se acerca es el trastorno antisocial de la personalidad, o sea, en sentido estricto no podríamos diagnosticar psicopatía, ¿vale? Luego, cuando se habla de antisocial, la definición se basa en aspectos conductuales, es decir, el antisocial sería solo la parte conductual de toda la psicopatía, ¿vale? Es decir, la conducta violenta, agresiva, es decir, todo lo que tiene que ver con el comportamiento, pero todas las características psicológicas y esto no formaría parte del trastorno antisocial, ¿vale? El trastorno antisocial sería algo similar al delincuente común, ¿vale? Otra diferencia es que el trastorno antisocial es más trabajable desde lo psicoterapéutico porque son sensibles y pueden cambiar su comportamiento, ¿vale? Cosa que no sucede tanto con él. O sea, digamos que el pronóstico es más esperanzador en el caso del trastorno antisocial. Y luego el trastorno antisocial también es más gregario en sus acciones. Es decir, puede respetar normas. Puede tener normas arraigadas en su propio grupo, cosa que el psicópata no las tiene, ¿vale? El psicópata no respeta las normas ni de su propio grupo. Entonces, no sé si habéis visto alguna vez, si has visto alguna película de estas americanas, ¿no?, donde el policía le dice al delincuente, le dice, sé listo, sálvate tú, dinos quién está en esto y quedarás libre, ¿no? Por ejemplo, pues esta estrategia tiene más posibilidades de poder funcionar en un psicópata que en un trastorno antisocial, porque el psicópata puede traicionar a su grupo o a sus iguales, pero el trastorno antisocial a lo mejor no, ¿vale? Hay que tener en cuenta, que el 90% de los psicópatas cumplen también criterios de trastorno antisocial, pero solo del 20 al 30% del trastorno antisocial también se pueden considerar psicópatas. Bastante interesante. Yo como biomédico siempre tiendo, ¿no?, a barrer para casa y me surge la pregunta, claro, digo, ¿cuál es el componente biológico de los psicópatas? ¿Tú naces psicópata o tu entorno te hace ser psicópata? Pues mira, Manuel, hay teorías para todos los gustos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, los modelos genéticos que dicen que la psicopatía es fruto de unos rasgos que se heredan de padres a hijos, ¿eh? Entonces, si tú has heredado ese rasgo, pues vas a desarrollar una psicopatía y ya está. Y esto se basa en estudios con gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos comparten el mismo genoma. Y se ha estudiado que cuando estos gemelos, por las circunstancias que sean, tienen que ser separados y uno se cría o se educa en un ambiente muy favorable, ¿no?, y otro en un ambiente muy desfavorable, pues si ambos han heredado rasgos psicopáticos, al final ambos terminan desarrollando psicopatía, independientemente del ambiente en el que se hayan criado. Luego tenemos los modelos ambientalistas,
que dicen todo lo contrario, que la psicopatía es fruto de la exposición al ambiente durante los primeros años de la vida. Y entonces dicen que no es la exposición a un trauma concreto, sino la exposición prolongada a una situación de estrés sostenida en el tiempo, lo que hace que las personas segreguemos la hormona del estrés, que es el cortisol, y el cortisol termina afectando a una estructura que tenemos en el cerebro que se llama la amígdala, que todavía no hemos hablado de ella, pero podemos hablar, ¿eh? La amígdala es una estructura muy pequeñita que hay en el cerebro, pero muy importante para las emociones, ¿vale? O sea, es la estructura emocional, el centro emocional por excelencia que hay en el cerebro. Y cuando segregamos cantidades de de cortisol en exceso, pues la amígdala termina sensibilizándose y al final deja de funcionar normalmente. Esto puede explicar la falta de empatía de los psicópatas, ¿vale? También hay otros modelos que hablan de los estilos de apego, que si queréis luego esto también lo podemos hablar. Y luego están, por último, los modelos integrativos, que son los que dicen que hace falta que haya una predisposición genética, pero tiene que haber también un ambiente propicio que interactúe con esta predisposición genética para que tenga lugar, para que se desarrolle finalmente la psicopatía. Claro, pues eso que dicen, ¿no? Al final, si tenemos mucho cortisol en el cerebro, mucho estrés, al final el cerebro se acaba dañando. Eso no es ninguna sorpresa. ¿Hay alguna evidencia de daño cerebral en las personas que son psicópatas? Pues mira, si te parece, vamos a plantearlo al revés, ¿vale? Te voy a contar una historia. Es una historia, a mí me gusta mucho. Te tienes que situar, te tienes que poner en el año 1848, ¿vale? Imaginarte una persona que se llama Phineas Gage, que es barrenero. Eso significa, su trabajo, él tenía que abrir terreno en un terreno pedregoso, tenía un poco que poder allanar ese terreno para que se pudiera construir la vía del ferrocarril, ¿vale? Y su trabajo en concreto consistía en, tenía que perforar la roca, tenía que rellenarla de pólvora, después tenía que rellenarla de arena, tenía que apisonar con una barra de hierro y después hacía explosionar la pólvora con una mecha, y se producía la explosión. Claro, el paso de la arena, de rellenar con arena, era súper importante porque de esta manera la explosión tenía lugar dentro de la roca, ¿vale? No era peligroso para los que estaban fuera, sino que tenía lugar dentro de la roca. Bueno, pues esto es un día de verano, Phineas Gage está cansado, distraído, como quieras, ¿no? La cuestión es que se le olvida el paso de la arena, ¿vale? Y lo que hace es que directamente después de rellenar el agujero de pólvora, empieza a pisonar con su barra de hierro y se produce una gran explosión, con tan mala suerte que la barra de hierro le atraviesa el cráneo, ¿vale? Le penetra por la mejilla izquierda, le perfora la base del cráneo, atraviesa el lóbulo frontal y le sale disparada por la parte superior de la cabeza, ¿vale? Bueno, te preguntarás por qué te cuento esta historia. Hay muchas cosas interesantes, ¿vale? Pero si quieres nos quedamos con dos cositas interesantes de esta historia. La primera es que Phineas Gage sobrevivió contra todo pronóstico, sobrevivió a este accidente. Nadie daba un duro porque este hombre se levantara de donde había caído después de la explosión, ¿vale? Sin embargo, no solo se levantó por su propio pie, sino que caminó, fue hacia la carreta que le habían preparado los compañeros para trasladarlo y cuando llegó al médico, le explicó al médico lo que le había ocurrido, todo esto con los sesos abiertos, ¿vale? Esto es todavía más sorprendente si tenemos en cuenta las dimensiones de la barra, una barra que medía 1 metro, que pesaba 6 kilos, que medía 2,5 centímetros de diámetro, ¿vale? Es decir, una señora barra, ¿no? Y la segunda cosa interesante de esta historia, que es la que nos compete, ¿no? Para lo que estamos hablando, es que después de este accidente la personalidad de Phineas Gage cambió por completo, ¿vale? Fíjate que el daño que produjo la barra de hierro en el cerebro
no afectó a funciones tan importantes como el lenguaje, la atención, la memoria, el razonamiento lógico, todo eso quedó preservado. Pero, sin embargo, la personalidad sí se vio gravemente afectada. Y las personas que lo conocían decían que se había vuelto una persona irreverente, irregular, que no respetaba a los compañeros, que blasfemaba incluso cuando nunca antes lo había hecho, que tenía dificultades para planificar su día a día. En fin, no sé si esto te suena un poco a lo que hemos hablado antes, ¿no? A las características de la persona con psicopatía, ¿no? Bien, de hecho, fíjate que años más tarde a esto se le llamó la psicopatía adquirida. Se estableció una relación directa, causal, entre el accidente que había tenido Phineas Gates y lo que había pasado en su personalidad, los cambios que se habían visto en su personalidad. Hoy se sabe que esto es así. Lo que dañó la barra de hierro fue la corteza prefrontal del lóbulo frontal, que es este que tenemos aquí, el más prominente, ¿vale? El lóbulo prefrontal es el más evolucionado en los seres humanos. Y es el que alberga funciones superiores que nos diferencian del resto de las especies. Por ejemplo, la conducta prosocial, la capacidad para inhibir comportamientos automáticos, todo eso está en el lóbulo frontal. Y se ha descubierto que cuando se daña, pues ocurren cosas de estas en la personalidad, ¿no? Pero fíjate que no solo el lóbulo frontal tiene que ver con la configuración de la personalidad, sino que hay otras estructuras, por ejemplo, esto que hemos hablado antes de la amígdala, ¿no? Y se ha visto que la amígdala también funciona de manera diferente en los psicópatas. Por ejemplo, si tú expones a un psicópata a un dilema moral, del tipo, pues si hay una barca que va a zozobrar porque tiene un montón de personas dentro, pues ¿qué hacemos? ¿Tiramos alguna por la borda para que no...? ¿O qué hacemos con esto? Pues en circunstancias normales cualquiera de nosotros tendríamos ahora mismo la amígdala de rojo vivo funcionando, ¿no? A ver qué hacemos con este problema. Pues los psicópatas se ha comprobado que apenas se les activa la amígdala cuando se les expone a este tipo de dilemas morales. Y luego otro experimento se hizo también en el que se les ponía vídeos de personas que se saltan una norma, ¿vale? Y en personas sin psicopatía se veía que había una asociación, o sea que cuanto más severo era el incumplimiento de la norma, más se activaba la amígdala, y cuanto menos, menos. Sin embargo, no había esta asociación en el cerebro, en la amígdala de los psicópatas. Bueno, y con todo esto que me cuenta de la amígdala, ¿no? Y como bien has dicho antes, la amígdala es el centro de nuestro cerebro que se encarga de los sentimientos. Si la amígdala has dicho que funciona diferente, ¿eso significa que los psicópatas no tienen la misma capacidad de sentir que sentimos nosotros? Vale, pues mira, eso es muy interesante porque para mí es una característica central en el psicópata, ¿vale? Fíjate que había un psicópata que cuando le preguntaron en una entrevista, él decía que no sabía a qué se referían las personas cuando hablaban del miedo. Que cuando él entraba en un banco y apuntaba con su arma a la cajera, veía como la cajera pues se quedaba paralizada, se quedaba sin habla, incluso a veces vomitaba, ¿vale? Y él decía que pensaba que si alguna vez le apuntaban con un arma, él creía que posiblemente sentiría miedo, pero jamás en la vida llegaría a vomitar, ¿vale? Cuando se le preguntó qué cree que sentiría en esa situación, fue muy llamativo porque en su respuesta no hacía alusión a ninguna sensación corporal. Fíjate que cuando nosotros sentimos miedo, hay una serie de sensaciones corporales que acompañan a ese miedo, ¿no? Normalmente sentimos que se nos acelera el ritmo cardíaco, nos sudan las manos, se nos seca la boca, se tensan los músculos, aparece un hormigueo en el estómago, ¿no? Es decir, una serie de sensaciones corporales. Pues bien, esto no aparece en los psicópatas, ¿vale? Los psicópatas tienen un miedo que es más cognitivo, pero que no tiene que ver, no es fisiológico ni es corporal, ¿vale? Se puede decir entonces que los psicópatas comprenden el significado de las emociones, pero no son capaces de experimentarlas plenamente, ¿vale? Sería como un daltónico que no sabe distinguir los colores, pero que ha aprendido que cuando se enciende la luz de arriba del semáforo,
pues eso significa que tiene que parar. No distingue el rojo de los demás colores, pero ha aprendido que la luz de arriba significa que tiene que parar, ¿vale? Percibe el mundo en una tonalidad de grises, pero ha aprendido a manejarse en un mundo de color. Pues algo parecido le pasa al psicópata con las emociones. Ha aprendido, por ejemplo, que la palabra remordimiento o la palabra culpa es súper importante cuando está cumpliendo condena, por ejemplo, o cuando está pendiente de que se le conceda o no la libertad condicional, ¿vale? Pero de ahí a que realmente sea capaz de poder experimentar esa emoción y cualquier otra, pues hay un trecho. Claro, y me viene, ¿no?, a la cabeza que si no eres capaz de experimentar cosas como el miedo, ¿no?, o la adrenalina esa que tú dices que te puede entrar por el cuerpo, ¿cómo puedes expresar esas emociones si no eres capaz de sentirlas? ¿Tienen los psicópatas alguna dificultad para expresarse? Vale, pues también en el lenguaje se ha visto que hay dificultades, como tú dices. Mira, en las personas que no tenemos psicopatía, supuestamente, ¿vale? Es el hemisferio izquierdo el que controla el lenguaje. Sin embargo, en el psicópata se ha visto que hemisferio izquierdo y hemisferio derecho compiten por el control del lenguaje. Eso hace que el procesamiento del lenguaje sea mucho más lento y menos efectivo, ¿vale? Porque, bueno, están compitiendo. Y esto se traduce en determinadas cosas. Por ejemplo, si uno se para a escuchar bien el discurso de un psicópata, pues puede darse cuenta de que hay contradicciones, puede darse cuenta de que no controla bien el discurso, puede darse cuenta de que mete palabras fuera de lugar, ¿vale? Y otra cosa muy interesante, que es que procesan palabras emocionales como si fueran neutras. Te lo voy a explicar muy sencillo. Si yo te digo la palabra papel va a despertar en ti un significado literal, que es el que aparece en el Real Diccionario de la Lengua Española, y nada más. Sin embargo, si te digo la palabra muerte va a despertar en ti, además de un significado literal, que es el que aparece en el Real Diccionario de la Lengua Española, va a despertar en ti un significado emocional. Y se va a acompañar de nuevo de una serie de sensaciones desagradables, ¿no? Las personas que no tenemos psicopatía reconocemos las palabras emocionales mucho antes que las palabras neutras. Es una cuestión de supervivencia, porque el organismo se tiene que preparar para poder defenderse ante los estímulos que considera que son amenazantes, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos antes las palabras emocionales. Pero se ha visto que en los psicópatas no sucede esto, sino que tardan exactamente el mismo tiempo en reconocer palabras emocionales y palabras neutras. Posiblemente la hipótesis es que las palabras emocionales no despierten en el psicópata el significado emocional, sino solo el significado literal, ¿vale? Bueno, tú estás aquí, ¿no?, hablando de ti y de mí como personas que no tenemos psicopatía, que yo, bueno, al menos pienso que no la tengo. Pero eso me lleva a pensar, ¿cuál es la epidemiología, ¿no? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuántos psicópatas hay ahora mismo en la sociedad? ¿Podría haber estadísticamente algún psicópata entre nosotros hoy? Pues mira, en España se considera que hay un 1% de personas con una psicopatía, lo cual significa que es bastante probable que a lo largo de nuestra vida pues nos tengamos que tropezar con alguna de ellas, ¿eh? Se puede diferenciar entre los psicópatas integrados o subclínicos, que llamamos también, y los psicópatas criminales o los psicópatas puros, ¿eh? Los psicópatas integrados son aquellos psicópatas que, bueno, que viven entre nosotros, que bien por su inteligencia, por sus habilidades sociales, pues han aprendido a desenvolverse de manera que pueden satisfacer sus necesidades sin levantar demasiadas sospechas. Para personas que viven, claro, para personas cercanas a lo mejor no consiguen tanto, sí que lo detectan, ¿no? Pero en general son personas que se esconden tras profesiones pues que tampoco despiertan mucha desconfianza, ¿no? Por ejemplo, médicos, profesores, psicólogos, entrevistadores que se llaman Manu, no sé, pero quiero decirte, gente que ha sabido muy bien, pues eso, enmascararse, ¿no? Y han encontrado el escenario perfecto para poder desarrollar
toda su personalidad, todos sus rasgos psicopáticos, pero sin levantar demasiada sospecha, ¿vale? Y luego están las personas, los psicópatas puros que cometen crímenes, ¿no? Pero que no cometen crímenes de sangre, sino que cometen crímenes pues o delitos de cuello blanco, ¿no? Es decir, pues serían, bueno, en la política, en fin, ¿qué te voy a contar, no? En el mundo de la política, por ejemplo, o ostentan cargos de importancia en consejos de administración de grandes empresas, ¿no? Y entonces no necesitan recurrir a violencia física, pero sí recurren a otro tipo de argucias no legales, como el fraude, la falsificación, el timo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues algunos son descubiertos y otros no, ¿no? Pero sí, estamos rodeados, la gran mayoría de los psicópatas vive entre nosotros. Bueno, yo mientras más he estado contando esto, he estado echando un ojo al público, está contando. De momento no llegamos a 100 personas, así que puede que hoy estemos un poco salvo, pero cuando has hablado de los psicópatas puros, ¿no? Y has dicho de estas personas que pueden cometer crímenes, me hace pensar si la población que padece psicopatía tiene más probabilidad de acabar en la cárcel. Entonces, a lo mejor, ¿de cuántas personas hay en prisión que sean psicópatas? ¿Es más común que los psicópatas acaben en prisión o que no? Vale. Mira, hay poquitos psicópatas en prisión, ¿vale? De la población penitenciaria, un 20-25% son psicópatas, ¿vale? El otro día estuvimos haciendo cuenta, ¿verdad? Estuvimos haciendo cuenta, teniendo en cuenta que, ¿cómo era? 26 de cada 100.000 habitantes es la población penitenciaria, un 1% la población general son psicópatas, y del 20 al 25 están en prisión, pues no, la cuenta nos decía, no sé si estará bien hecha, pero nos decía que el 3% está en prisión y el 97% de los psicópatas está en la calle, ¿vale? O sea, que muy tranquilizador, ¿verdad? Luego, quería también hablarte aquí en este punto de si los psicópatas que están en prisión realmente tienen que estar en prisión, ¿no? Esto es un punto controvertido porque hablamos de la imputabilidad de los psicópatas. Si realmente consideramos o se considera en el Código Penal actual que los psicópatas tienen que estar en prisión, si pueden hacerse responsables de su conducta o si se les puede aplicar algún eximente, algún atenuante, ¿no? Según el Código Penal actual, el psicópata es plenamente responsable de sus actos, ¿eh? Se valorarían dos cuestiones. La primera, si el psicópata es capaz de reconocer el hecho delictivo como delictivo, y después si es capaz de conducir su conducta en función de esta comprensión, ¿vale? Y se supone que en el psicópata estas dos cosas están preservadas, o sea, es capaz de saber que lo que está haciendo está mal y es capaz de conducir su conducta para evitar comportarse de esa manera, si es que quiere hacerlo o no, ¿vale? Entonces, como esto está preservado, se supone que el psicópata puede responder de sus actos y en el Código Penal actual se le considera imputable y se supone que los psicópatas que cometen crímenes, a no ser que concurra alguna otra circunstancia, por ejemplo, que tenga algún diagnóstico comórbido, alguna psicosis, algún retraso mental, siempre y cuando esta otra circunstancia merme alguna de estas dos características, de estos dos aspectos que hemos hablado, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sí, la mayoría está entre nosotros, ¿vale? Bueno, Rosa, muchas gracias. A mí se me han acabado las preguntas ya, pero estoy seguro de que el público tiene muchísimas más. Antes de comenzar el debate, quisiera pedir un gran aplauso para Rosa, por favor. Muchas gracias. Os dejo con mi compañera Rebeca ahora, que os va a explicar... Perdona. Vale. Bueno, damos paso a la ronda de debate. Antes quiero recordaros que hoy los jueves en Rock and Wheel son los jueves de pincho, así que es muy buen día para venir, tomarte un pinchito grande y aparte, pues, disfrutar de Dico. Muchas gracias. Bien. Quisiera pediros, por favor, que recordéis que tenéis el código QR en la mesa para que podáis dejar vuestra opinión, que nos ayudaría muchísimo.
Y también comentaros cómo va a funcionar el debate. Bien, estamos siguiendo todas las normas sanitarias. Ahora mi compañera Rebeca se va a pasar, va a ir dándoos el micrófono y no os preocupéis porque entre persona y persona, entre pregunta y pregunta, el micrófono se va a limpiar con alcohol y se va a desinfectar. Así que no pasa nada. Vamos a ir haciendo las preguntas de uno en uno, ¿vale? Así que si alguien tiene la primera pregunta, que sin duda levante la mano. Allí tenemos una. Vale, ya hay dos preguntitas, pero antes de empezar el debate, ¿vale? Solamente por recordar, porque yo por lo menos no me he enterado. Rosa, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo actualmente? Bueno, es que yo estoy en pleno proceso de cambio de trabajo, pero bueno, me voy a referir, si quieres, a lo que he estado haciendo hasta ahora, ¿no? He estado trabajando en la comunidad terapéutica de salud mental, que es un dispositivo de salud mental donde hay pacientes pues, que tienen un trastorno mental grave y que vienen a rehabilitarse, ¿vale? Y lo que pretendemos, lo que intentamos, el objetivo es que adquieran la mayor autonomía posible para que luego puedan ir de nuevo a sus medios y puedan desarrollar su vida lo mejor posible y en las circunstancias más normalizadas posibles. Eso es lo que he hecho hasta ahora. Muy bien, gracias. Bueno, aquí está la primera pregunta. Bueno, hola. Hola. Primero que todo, darte las gracias por esta charla tan interesante que ha habido, que la verdad que me ha gustado un montón. Y mi pregunta básicamente es sobre lo que has dicho antes, de que bueno, que solo el 3%, por así decirlo, de psicópatas están en la cárcel. Me gustaría saber si, como dices, que no todos los psicópatas cometen crímenes de sangre, pero todos los asesinos son psicópatas. No, claro que no. Todos los asesinos no son psicópatas. Hay mucho trastorno antisocial de la personalidad. Sí, no sabría decirte exactamente cuál es la proporción, pero claro que no, ¿vale? Hay muchas personas que son diagnosticadas de trastorno antisocial que están en las cárceles, date cuenta que es el 75%, y esas personas no cumplen diagnóstico para psicopatía, ¿vale? Porque quizás no tienen esa dimensión. Hay dos dimensiones en la psicopatía, una es la de personalidad y otra es la conductual, ¿vale? Los trastornos antisociales solo cumplen la conductual. Y claro, pueden cometer crímenes muy graves. Es diferente la violencia en los trastornos antisociales que en la psicopatía, pero pueden cometer crímenes, por supuesto, y van a prisión y no son psicópatas, ¿vale? Son trastornos antisociales. Bien, Rosa, tenemos una pregunta más del público y después nos han llegado algunas preguntas del directo, ¿vale? Vale. Sí, vale. Hola Rosa, hola a todos. ¿Qué tal? Quería preguntarte con respecto a la medicación, Sí. o sea, a la cuestión química que ocurre en el cerebro, en los enfermos, o sea, en los enfermos psíquicos, no los asesinos, sino los que... Me lo acerco más, ¿vale? Bueno, si en prisión, por ejemplo, Sí. tienen acceso a tratamientos que les sean efectivos, o ya no en prisión, sino en la calle. Quiero decir, ¿está funcionando la química que tenemos a mano para ellos o no? ¿O ha avanzado a lo largo de los años? ¿Los efectos secundarios quizás son peores? Algo respecto a eso me gustaría saber. Gracias. Bueno, mira, es que esto nos lleva a meternos de pleno en el tema del tratamiento, ¿no? de estas personas. No se ha llegado a comprobar que ningún tratamiento sea efectivo. No sé si, verás, estoy hablando de tratamiento un poco globalmente. En los psicofarmacológicos no hay ningún tratamiento específico. Se trata más bien de lo sintomático, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco hay síntomas. Date cuenta que hemos hablado del miedo, pero también podríamos hablar de la ansiedad. Por ejemplo, no son personas que muestren ansiedad cuando van a transgredir una norma, por ejemplo. Es otra de las diferencias también. Entonces, generalmente, en la calle, ahora hablamos si quieres de la prisión, pero en la calle son personas que no aparecen por los equipos de salud mental, porque no consideran que tengan ningún problema. No tienen ningún deseo de cambiar absolutamente nada. Es una cuestión
egosintónica que nosotros llamamos, ¿no? Como que no hay ninguna molestia, ningún... Y luego en las prisiones me gustaría responderte mejor, pero la verdad no conozco muy bien el contexto, ¿vale? Pero sí te sé decir que, bueno, que los pacientes que requieren un tratamiento psicofarmacológico en prisión, pues evidentemente creo que lo tienen, ¿vale? Lo que pasa es que no se ha dado todavía en la clave, no sé si la hay o no, pero es difícil encontrar un tratamiento psicofarmacológico efectivo, es sintomático. Si muestran algún tipo de síntoma, pues entonces sí podemos ir a atacar ese síntoma en concreto, pero para el síndrome, para el trastorno en concreto, no hay nada que haya funcionado, ¿vale? Bien, Rosa, tenemos varias preguntas, ¿vale? Del directo. Voy a hacerte dos, después si quieres continuamos con las del público y después vuelvo a hacerte más preguntas del directo, ¿vale? Para ir un poco cambiando. Bien, primero tenemos dos preguntas. La primera es, ¿existe la posibilidad de que Phineas cambiase la personalidad por el trauma del accidente en vez de tener explicaciones biológicas? Vale. Qué interesante esa pregunta, porque es verdad que hay una categoría diagnóstica que es cambio de personalidad por motivo o por tema físico, ¿no? Orgánico, por motivo orgánico, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? Hombre, podría existir, ¿vale? Pero luego se ha demostrado que es que el lóbulo frontal, realmente las lesiones en el lóbulo frontal tienen que ver con producen cambios en la personalidad, ¿vale? Ahora, que realmente haya una contribución de la experiencia, ¿no? Pues también puede ser, podría ser, pero no lo explicaría todo, ¿vale? Explicaría una parte nada más, pero no todo. Muchas gracias. Y de la misma persona tenemos, de Profe Samu, por cierto, tenemos ¿Perdona? Profe Samu, se llama la persona que te está preguntando, te dice, ¿hay algún famoso que por sus actuaciones públicas haya percibido que presenta alguna psicopatía? Pues no sé, la abro un poco a todo en general. No sé, yo no caigo ahora mismo. No sé si queréis aventuraros. ¿El presidente de qué? Donald Trump. Bueno, pues posiblemente Donald Trump. Pues sí. El pequeño Nicolás. No lo sé. No lo conozco lo suficiente. ¿Otra pregunta del público? Hola, hola, vale, ahora sí. Bueno, tenemos algunas preguntas, así que voy pasando por orden, ¿vale? Vale. Hola, Rosa. Hola. Mira, hace varios años toda la sociedad española se vio escandalizada y horrorizada por los crímenes de José Butrón. ¿Por el crimen? De José Butrón. Creo que lo recuerdas, ¿no? Es el que mató a los hijos. Bretón. Vale, sí. Ah, Bretón, perdón. José Bretón, sí. Bretón. Ahí uno, ¿cómo lo mira? ¿Como locura o como maldad? Vale. Esa pregunta es muy interesante porque además, después de todo lo que hemos comentado, podría parecer a veces que cuando hablamos de psicopatía estamos hablando de una persona que está trastornada mentalmente, ¿no? Pero hoy en día se establece que el psicópata está en su pleno juicio, y que realmente sabe lo que está haciendo, conoce lo que está haciendo y tiene la posibilidad de no hacerlo, si quiere. En el caso de José Bretón, pues verás, hay determinadas personalidades que reúnen lo que nosotros llamamos la triada oscura de la personalidad. Esto quiere decir que confluyen varios rasgos que hacen que las personas sean especialmente, ¿cómo diría yo? Pues especialmente inquietantes, perversas, ¿no? ¿Vale? Y esos tres rasgos son los siguientes. Narcisismo, es decir, son personas, bueno, pues con un ego y que se sienten ofendidas a la mínima, ¿no? Que siempre están enfadadas, que siempre quieren que los demás les estén pidiendo disculpas por todas las cosas, porque ellos se merecen como todo, ¿no? El narcisismo, luego tenemos la psicopatía, que es otro rasgo de la triada oscura, y por último el maquiavelismo, la capacidad la capacidad para poder manipular todo lo que sucede alrededor. Yo creo, por lo que en aquel momento vi y por lo que conozco del personaje,
que esta persona reúne estas 3 características, lo que llamamos la tríada oscura de la personalidad, que si no teníamos bastante ya con la psicopatía por sí misma, ¿no? Pues encima hay individuos que reúnen estas 3 características: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, ¿vale? Yo creo que esta persona reúne estas 3 características y esto hace, bueno, pues que el abordaje sea pues especialmente complicado, ¿no? Vale, son 2 preguntas, ¿vale? Rápidas. Vale. La primera, relacionando con el caso este de Phineas Gage, sí. me surge la pregunta si también la aparición de tumores cerebrales puede causar psicopatía, o sí. si se sabe si hay una deformidad a lo mejor en las amígdalas o en alguna parte del lóbulo frontal que cause esta psicopatía, no sé, por temas genéticos o algo, que haya una deformación en algo del cerebro. Vale. Y bueno, la segunda, si quieres, te la hago después o te la hago ya. Vale, sí, porque así me centro yo mejor. Vale. Mira, sí, tema de tumores, y claro que sí. Cuando hay un tumor, bueno, pues que está situado en una zona especialmente sensible para lo que estamos hablando, pues evidentemente puede haber modificaciones en la personalidad. Sí, puede haberlas, ¿vale? Y luego esto que comentas, perdona, lo demás, lo segundo que has planteado, si hay... Sí, que por nacimiento a lo mejor hay algún cambio en el cerebro. Claro, sí, date cuenta. Lo que pasa es que no se sabe si estos cambios son congénitos, digamos, que uno nace ya con estas diferencias en la estructura, porque son diferencias en la estructura y en el funcionamiento, ¿vale? Del cerebro. Si ya son congénitos o si son fruto de un ambiente desfavorable, de una situación de maltrato, de abuso, si son causa del trauma, ¿no? O consecuencia del trauma, ¿vale? Esto no se puede saber. Hay quien dice que, bueno, que las fibras que conectan, ¿no? Pues muchas veces incluso físicamente el tema de zarandear, ¿no? Mucho a un bebé cuando es pequeño, pues esto puede romper fibras del cerebro que al final desconecten y que uno pues pueda explicar muchas cosas, ¿no? O sea, no se sabe. Y luego también las personas que se han estudiado son las personas accesibles. Son las personas que están en prisión o las personas que, es decir, el 3%, el 97% restante, pues no hay manera de cazarlas, ¿no? Para poder estudiar qué pasa en su cerebro. Vale, y la segunda era hablando de los psicópatas integrados en la sociedad. Me llama mucho la atención que pueden ser jefes, ¿no? En plan, por que supuesto. Nuestro jefe o gente que esté en posiciones de poder, como a lo mejor policía o guardia de seguridad, que también tienen esa necesidad a lo mejor de ser superiores y acaban en esos puestos y en realidad es un poco peligroso, ¿no? Porque... Sí, bueno, sí, porque son gente que tiene mucha responsabilidad, ¿no? Es verdad. Luego, por otro lado, yo el otro día, fíjate que pensaba en qué se puede sacar de positivo, ¿no? Porque es verdad que es un perfil que ¿dónde encaja? No encaja en ningún sitio, son personas potencialmente peligrosas, ¿no? Pero por sacar algo positivo, pues pensaba que un psicópata que a lo mejor es policía, pues tiene la ventaja de que, date cuenta de que los psicópatas no sienten miedo en una situación de caos. En una situación caótica no sienten miedo, entonces fríamente deben ser capaces de organizar mucho mejor la atención en una situación de caos, en un accidente, en lo que sea, ¿no? Que una persona que se vea bloqueada por la emoción, ¿no? Que es lo natural, ¿vale? Pero si no existe este bloqueo, entonces, bueno, pues es verdad que es peligroso porque son personas que tienen mucha responsabilidad, pero por otro lado, pues, ¿qué haces con estos perfiles, no? Pues a lo mejor se les puede sacar algún provecho de esta manera, ¿no? Son personas que pueden estar en determinados puestos y pueden rendir mejor que la población general en determinados puestos. Puede ser. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Rosa. Muchas felicidades por la charla. Gracias. Y comentarte, bueno, hace unos 15 años, ¿no? Leí el libro famosísimo de... Perdón. No te preocupes. Que no me da cuenta, perdona. Sí, te comentaba del libro de Iñaki Piñuel, Mi jefe es un psicópata. Ajá. Que decía que había 2 ámbitos naturales que traían los psicópatas como la miel a las moscas, que son la política y la banca. Ajá. Por eso son 2 ámbitos con mucha opacidad, poca transparencia, y al calor del dinero y del poder, bueno, pues eso pasaban bombas, ¿no? Pero sí daba un dato hace 15 años que era que el porcentaje en la población española era del 1,5.
Con lo cual estimula mi pregunta que si ese tipo de porcentaje a nivel comparativo puede variar con el tiempo y dejando el tiempo fijo a nivel espacial, depende mucho de la cultura. O sea, ¿qué otros porcentajes tendrían nuestros vecinos anglosajones o...? Podría ser. Yo sé que es verdad que las referencias varían, ¿eh? Yo he dado por sentado el 1%, pero es verdad que he leído hasta el 3%, el 2, el 3, el 1,5%. Bueno, que tenga que ver, que dependa, o sea, o que pueda verse influenciado por la cultura, pues es posible. Cada país tiene su incidencia, ¿no? de personas con psicopatía. No sé, había otra cosa que ha comentado, que no sé ahora mismo, ha comentado esto, ¿no? Lo de el porcentaje únicamente, ¿no? Bueno, creo que hay una correlación con la necesidad de poder, que por eso están en la banca y en la política, sí. Aparte de la falta de remordimientos, ¿no? Claro. Típico de un psicópata. Bueno, yo creo que básicamente los psicópatas integrados, la diferencia que tienen con respecto a los psicópatas que terminan en prisión es la inteligencia. Esto es una hipótesis mía, pero son las personas que terminan, al fin y al cabo, la inteligencia es la capacidad de adaptación, ¿no? Es como Correcto. se define habitualmente, ¿no? Y son las personas que han logrado adaptarse a la sociedad, ¿no? Entonces, correcto. Para mí, fíjate que se dice que, o tenemos asumido, que los psicópatas son más inteligentes que la media, ¿no? Sin embargo, si te vas a los estudios, para nada se concluye esto, sino todo lo contrario. En general se concluye que la inteligencia y la psicopatía tienen una correlación cercana a cero, es decir, que no hay ninguna relación. Pero hay algunos estudios que hablan de que los psicópatas son menos inteligentes que la población general. Claro, ¿cuál es el problema? El que comentábamos antes. ¿Quiénes son los psicópatas que se someten a un test de inteligencia? Pues los que están en prisión, porque no tienen más remedio, ¿no? Pero ¿quién es el guapo que va a pasarle test de inteligencia a los psicópatas que hay en la calle? Entonces pienso que los psicópatas que están en la calle son los realmente inteligentes, los que han logrado adaptarse, ¿eh? Y los que, los que son más impulsivos, los que tienen menor autocontrol, pues estos terminan al final cometiendo errores y terminan en prisión, ¿no? Y sin embargo, los que tienen quizá un mejor funcionamiento del lóbulo frontal, pues terminan integrándose y logrando pasar un poquito más desapercibidos. De acuerdo. Bien. Muchas gracias. Nada. Gracias, Rosa. Tenemos aquí más preguntas del directo. 11M_J11 nos dice: teniendo en cuenta el estrés al que nos sometemos hoy en día, ¿has podido ver un aumento, un repunte en los casos de psicopatía? Pues yo, es que claro, no es mi campo, yo no trabajo con psicópatas, claro. ¿Vale? Entonces no sabría responder. No lo sé si ha habido un aumento en la incidencia en los últimos años o no. Ya digo que varía según la referencia. Yo he visto de 1 a 3, pero no sé si ha habido un aumento. Creo que en contextos como, por ejemplo, según lo que he leído, en Estados Unidos sí que es preocupante. Sí que es preocupante el crecimiento, ¿no? de personas con psicopatía. Sí, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Preocupa, ¿no? Porque la gran mayoría, ¿sabéis? No sé si sabéis que hay un trastorno que precede al trastorno, o sea, la psicopatía o al trastorno antisocial, que es el trastorno disocial, que se diagnostica en los jóvenes, y un gran porcentaje de los trastornos disociales terminan desarrollando en la edad adulta una psicopatía. Muchas gracias. Y la misma persona también nos pregunta: ¿los psicópatas diagnosticados se les hace algún tipo de seguimiento médico? De seguimiento médico. Bueno, vamos a ver. Es que teniendo en cuenta que es muy difícil reinsertar y rehabilitar a un psicópata, pues entiendo que se hace lo que se puede, ¿no? Pero ya decíamos antes que el tratamiento, que no se ha comprobado que ningún tratamiento haya sido efectivo, ¿eh? Y esto es, en primer lugar, porque no hay ninguna conciencia de problema, ninguna conciencia de enfermedad, no quieren cambiar absolutamente nada, ¿vale? Luego, no son individuos frágiles, sino que cuando uno llega a poder trabajar con un psicópata, pues la personalidad ya ha cristalizado, esos rasgos están muy cristalizados y están muy establecidos, es muy difícil poder cambiar
poder cambiar eso. Luego son personas que están muy protegidos muchas veces por sus familias, por sus entornos, y es francamente difícil. Es verdad que con el tiempo parece que se atenúa, por lo menos la conducta delictiva a partir de los 40 años parece que se atenúa un poco, pero claro, todos los rasgos de personalidad siguen estables a lo largo de la vida. Entonces, las perspectivas son poder en el abordaje, en el tratamiento, poder incidir en lo conductual. Esto es lo que ahora mismo se está intentando, incidir en la conducta, ¿no? Intentar convencer al psicópata de que quizá las consecuencias de su conducta pues pueden ser mejores si actúa de otra manera, ¿no? Teniendo en base y dando por sentado que a nivel psicológico los rasgos de personalidad se van a mantener estables, eso no va a cambiar. Bien, y tenemos una última pregunta por aquí por el directo de Rafa V04 y nos pregunta, aparte del diagnóstico mediante la clínica, ¿existen alteraciones morfológicas o funcionales que pudiesen ser observados por técnicas de imagen como por ejemplo una RM funcional? Claro, sí, es lo que hemos comentado, ¿no? El funcionamiento de la amígdala, no solo de la amígdala, sino hay otras estructuras cerebrales que también están implicadas. Se ha visto también que hay pues menos sustancia blanca o sustancia gris en determinadas localizaciones del cerebro. Es decir, sí, se utilizan las técnicas de neuroimagen para poder pues estudiar las diferencias que existen en el cerebro de los psicópatas en comparación con el cerebro de las personas que no somos consideradas psicópatas de momento. Por aquí sigo con el mismo orden de antes, ¿vale? Es verdad que yo lo dije antes, ya no me acordaba, Rebeca, gracias. No me acordaba, ¿vale? Que gracias a Dico y a Rosa ante todo. Y creo que a mí se me han pasado muchas cosas por la mente, no sé, pero bueno, esto es una apreciación, un comentario simplemente. Yo trabajo con personas con trastornos mentales, les tengo mucho cariño, son mi gente desde por la mañana hasta por la tarde, ¿vale? Y lo de la psicopatía no se me había ocurrido, entonces yo ya en la pregunta de locura y maldad a los pobres, los psicópatas, los he trasladado a la maldad, porque para mí no son con los que yo trabajo de trastornos psicóticos. Vale, eso por una parte. Como he visto la pregunta, digo, pues para mí va para la parte de la derecha, ¿sabes? Y yo también, me voy hacia allá. Sí, por lo que has explicado, que sí, da mal rollo. Eso es muy chungo, ¿sabes? Pero yo no quería responder a esta pregunta, sino que cada uno se respondiera, ¿vale? Porque está entre nosotros, sin empatía, es como todo lo que has explicado tiene parte un poco más de maldad que lo que yo trabajo, que tiene más trastornos a lo mejor. Y quería lanzar una cuestión, a lo mejor que yo me había pensado, porque yo desde que conocí el psicoanálisis no me había planteado el tratar o el conocer o el escuchar a una persona desde sus síntomas, sino a mí me habían enseñado, por lo menos en España lo que se enseña, la reeducación, lo cognitivo-conductual, los trastornos cognitivos, todas las desviaciones que tienes. Todas las desviaciones hay que eliminarlas, hay que reeducarlas y hay que ponerlas bien. No es con lo que vienes vamos a estudiar, porque viene de esto, qué es lo que significa, cómo te sientes ante una palabra o ante otra. No es lo mismo decir a Manuel, que le has preguntado, sofá o muerte o muerte, los significantes en sí. Entonces, al menos a mí el psicoanálisis me abrió ese campo, y en España el psicoanálisis no ha tenido esa oportunidad. Me parece un poco injusto porque no, por lo menos en la Universidad de Sevilla o en la UCA no te enseñan eso. No sé si hay alguien que le han enseñado el psicoanálisis que no fuera de la universidad. Entonces, Rosa, a mí me gustaría saber, ya que estás ahí, si te has formado o si sabes algo del psicoanálisis en ese aspecto para la terapia psicosocial, que es tan importante como la psicofarmacológica, por supuesto, pero la psicosocial, para que esas personas mantengan y sostengan una vida más o menos saludable o aceptable en la vida, que es tan importante como la psicofarmacológica, que también lo es, vamos. Hombre, yo creo que tú estás hablando un poco de la comprensión, ¿no? De que podamos comprender. Y trabajar a partir de los síntomas, a lo mejor. Hombre, verás, ¿sabes? yo estudié en Granada, en la Universidad de Granada, que tiene una fuerte orientación cognitivo-conductual.
Entonces he tocado poco psicoanálisis, la verdad. Yo me manejo en el paradigma cognitivo-conductual, ¿vale? Pero sí que me parece muy interesante lo que estás comentando, ¿eh? El poder pararse a, bueno, desde otro punto de vista, ¿no? Pararse a ver qué es lo que está sucediendo realmente para que uno se comporte de esa manera, ¿no? Fíjate que a mí me gustan mucho las teorías del apego que vienen del psicoanálisis, ¿no? Y en este sentido las teorías del apego hablan de que los pacientes las personas que desarrollan una psicopatía, pues vienen de un apego en el que la figura de cuidado pues no proveía cuidados, ¿no? Y entonces uno tiene que aprender que tiene que sobrevivir por sí solo, ¿vale? Uno aprende que la madre digo figura de cuidado, ¿vale? Pero me resulta más sencillo decir madre. Que la madre no acude cuando uno necesita alguna cosa, con lo cual uno tiene que valérselas por sí mismo. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se crea una coraza, ¿no? Donde uno es autosuficiente. Y ahí la frialdad muchas veces afectiva, ¿no? Puede explicarse por ahí. Uno se crea una coraza donde uno tiene que valerse por sí mismo y uno se hace indiferente o insensible a todo lo que le rodea porque tiene que sobrevivir de algún modo, ¿vale? Y este es el apego inseguro evitativo, ¿no? Luego está también el apego desorganizado y la mayor parte de las personas que desarrollan psicopatía vienen de estos dos tipos de apego, ¿vale? Es una aproximación un poquito más comprensiva, ¿no? De qué es lo que está sucediendo para que se termine desarrollando este tipo de comportamientos, ¿no? Y de rasgos de personalidad. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, se oye, muchas gracias, la verdad que me ha parecido muy interesante, te felicito. Gracias. Y bueno, en parte ha ido contestando a lo que yo iba a preguntar en otras preguntas, pero bueno, yo trabajo en un centro de secundaria y estamos bastante habituados, por desgracia, a ver conductas antisociales. Pero lo que has dicho antes me ha hecho pensar en una criatura de 12 años que no responde a ninguna de las medidas que nosotros normalmente utilizamos y que sí que responden con los que tienen conductas antisociales, porque creo que encaja bastante. Yo no soy psicóloga, pero bueno, da un poquillo de miedo, ¿no? Entonces quería preguntarte, con lo que estás diciendo, que como que bueno, que ya son unos rasgos de la personalidad que están muy afianzados, como que es muy difícil de modificar. Realmente, ¿cómo deberíamos tratarlo o qué podríamos hacer para que por lo menos consiguiéramos que no tuviese una conducta tan disruptiva o que por lo menos pudiéramos de alguna manera intentar que se integrara socialmente, ¿no? Porque es que es muy complicado, ¿no? Ya. No sé si hay esperanza. Hombre, yo quiero pensar que sí, que hay esperanza. Pero sí que es cierto también que cada vez más se habla de una dimensión, que es la dimensión de la insensibilidad afectiva, ¿no? O insensibilidad emocional, que se ve en niños ya que tienen 7, 9 años, aparece. Y tiene que ver con la falta de empatía, con este tipo de cosas, ¿no? Que son tan preocupantes a esas edades ya, ¿no? Entonces son niños que maltratan a los animales, niños que transgreden las normas, que no tienen ningún tipo de ansiedad cuando están transgrediendo la norma, ni aprenden del castigo, ¿no? Que es otra característica, ¿vale? Y bueno, es preocupante, ¿no? La empatía se adquiere cuando uno tiene alrededor de año y medio, así, ¿no? Y cuando uno adquiere la capacidad de diferenciar, la autoconciencia, ¿no? La capacidad de diferenciar al otro de sí mismo, aparece la empatía junto con otras emociones, como la vergüenza, por ejemplo, la culpa, y están ahí los padres para intentar modular y para intentar enseñar al niño qué hacer y cuándo experimentar estas emociones, ¿no? A esto se dedican los padres en esa etapa, pero claro, en este tipo de niños donde ya hay una insensibilidad afectiva, pues se ha comprobado que es muy difícil socializar, porque realmente no hay una respuesta al castigo, ni hay una empatía, ni hay, bueno, herramientas que son básicas para poder socializar, ¿no? Entonces yo creo que la detección precoz es importante,
y que evidentemente tenemos que apostar, o sea, hay que pensar que sí que hay esperanza, que se puede hacer algo con estos niños, ¿no? No sé si el caso que usted comenta, pues no sé si ha ido, si está siendo atendido, ¿no?, en las unidades de salud mental infanto-juvenil, pero hombre, lo suyo es que claro, que los padres puedan ser sensibles a estas dificultades. Creo que es importante también que todo el entorno pues pueda estar un poco coordinados, ¿no?, para poder atender estas dificultades que son tan importantes, ¿no? El centro educativo, por un lado, luego los sanitarios, los padres también, la escuela de padres es súper importante, poder educar a los padres para que los padres puedan a su vez educar a los niños, ¿no? Y sobre todo hacer énfasis, lo que se intenta sobre todo es modificar la conducta, porque sabemos que los rasgos de personalidad, bueno, hasta los 18 no cristalizan, tiene 12 años, ¿no? Es decir, que algo se puede todavía intentar hacer, ¿vale? Y sobre todo trabajar con la conducta, que sean capaces, con el autocontrol, con la reflexividad, que sean capaces pues de poder generar estrategias para modular su comportamiento, su emoción. La mayor parte de las terapias que han funcionado son de tipo cognitivo-conductual, por lo menos, no sé si es que no se han estudiado otros tipos, pero es la que yo he leído que están teniendo más eficacia, ¿vale? No se puede tirar la toalla, está clarísimo, hay que apostar por estos niños y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las etiquetas, porque las etiquetas sentencian muchas veces, ¿eh? No podemos decir, este niño es un disocial, este niño es un psicópata, ¿vale? Porque el niño se va a comportar como está percibiendo que los demás esperan que se comporte, ¿vale? Entonces hay que cambiar un poco esto, ¿vale? Deseo suerte. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena porque la iniciativa está de puta madre. Ojalá hubiera más Rosa Ramírez por todos lados. Está de puta madre. ¿Hay algún estudio? Porque cualquier persona, esto se ve a lo mejor de lejos, que cualquiera a lo mejor dice, coño, pues está loco. Pero en un momento dado, cualquiera, por circunstancia o lo que sea, puede tener un problema transitorio, como igual que nos enfermamos a lo mejor de lo que sea. Al final la cabeza es un órgano que en un momento dado, en alguna situación, en algún problema, te agobia y se te va. ¿Hay alguna estación del año o alguna época del año así que un problema a lo mejor sea grande más y lleve a un...? Bueno, hay depresiones estacionales, por ejemplo, ¿no? De estas que son más endógenas. Sí, pero en el caso de la psicopatía no conozco que haya ninguna influencia de esto que estás comentando, ¿no? En relación con la climatología ni con la estación del año, no. Y luego, por otro lado, esto que comentas de que uno puede tener un problema, una dificultad, sí, pero hay que tener en cuenta que los rasgos de los que estamos hablando son rasgos de la personalidad que son estables a lo largo de toda la vida, ¿vale? Sí, que no es algo puntual. No, claro, uno puede reaccionar de una manera porque tenga un trauma, porque haya sucedido alguna cosa y uno sucede de manera inesperada, a lo mejor nunca ha reaccionado de esta manera y bueno, puede ser, pero no estamos hablando de rasgos estables en ese caso, ¿vale? En la psicopatía hablamos de rasgos estables que empiezan incluso antes de los 18 años, que se van conformando, que se van modulando también con la experiencia y que a partir de los 18 ya se mantienen estables a lo largo de toda la vida, ¿vale? Gracias. Antes de continuar con el debate, quería comentaros que si os gusta el proyecto y os gusta Dico y queréis participar, pues podéis apoyarnos como mecenas, ¿vale? Mira, si os sentís generosos y decís, mira, vamos a donar 1 euro a Dico, os lleváis ya el título de mecenas de Dico, ya sois mecenas para siempre, aparece vuestro nombre en la pantalla, también en los directos, en todo. Y aparte os lleváis una chapa que hemos diseñado nosotros, que es súper bonita. Después, si te sientes todavía más generoso y decides donar 2 euros, no solo te llevas la chapa y eres mecenas, sino que también te llevas un pedazo de marcapágina que está súper guay. Si os gusta leer, que entiendo que aquí la gente le gusta, pues esto es perfecto. Y encima, si te sientes todavía más generoso, puedes aportar 5 euros y aparte de llevarte todo lo anterior, también te llevarías un imán de la nevera y
puedes votar las charlas que vamos a presentar en 2022. A nuestros mecenas les enviamos una lista diciendo, mira, estos son los temas que podemos tener para las charlas del próximo verano y votáis los que más os gusten. Si aportáis 10 euros, aparte de todo lo que he dicho, también, los 10 euros lleváis una lámina que son de unos diseños muy bonitos, de 2 científicas, muy respetables. Están allí y después a los 20 euros tenemos unas camisetas que son chulísimas y ya, si os sentís súper generosos y nos queréis donar 50 euros, pues podéis pedirnos que hagamos una charla de lo que queráis. Si tenéis una duda desde pequeñito que dices, guau, pues yo siempre he querido saber cómo funciona esto, yo siempre he querido saber por qué las salinas huelen así, yo quiero saber por qué el sol sale de esta manera, bueno, pues no pasa nada. Ustedes venís, nos decís, mira, yo quiero esta charla para el verano siguiente y nosotros buscamos a alguien que esté preparadísimo o montamos una pedazo de charla y os la traemos en el catálogo del año que viene. ¿Cómo podéis donar? Pues simplemente tenéis que coger con vuestro móvil el código QR que tenéis en pantalla y podéis hacer una donación súper fácil. También os recuerdo que tenéis unos códigos QR en las mesas con los que podéis rellenar la encuesta de satisfacción, que de verdad nos ayuda muchísimo. Y si por alguna razón hoy no sentí ganas de ser mecenas de Dico, pero aún así os gusta nuestro merchandise, atrás con nuestro compañero Manuel tenemos una mesa donde tenemos dispuesto todo el merchandise de Dico para que le echéis un vistazo y si os guste algo lo pidáis sin problema. Tengo que dar también gracias a nuestros patrocinadores. Por un lado el Rock and Wheel, que claramente nos apoya siempre, Millán Servicios, el Ayuntamiento de Chiclana, y después también comentaros que las siguientes charlas que tendremos el próximo martes es manejando la tecnología de los drones. Una charla súper interesante que si además sois de estas personas que les gusta mucho la tecnología como a mí, vais a flipar con esta charla. Bien, seguimos con el debate. Rosa, quería preguntarte si hay algún estudio que diferencie, o sea, si hay más psicópatas hombres que mujeres o si puede haber relación con la testosterona o algo que sepa sobre ello. Muy Gracias. bien. Sí que hay psicópatas mujeres, ¿vale? En menor proporción. Por cada psicópata hombre por cada 7 psicópatas hombres tenemos una psicópata mujer, ¿vale? Con características diferenciales con respecto a los hombres, ¿eh? Por ejemplo, se ha visto que el rasgo más importante en la mujer es el maquiavelismo, o sea, la capacidad de manipular, ¿vale? Y luego la violencia, espérate que recuerde, pero creo que he leído que cuando las mujeres se muestran violentas es cuando perciben que no están siendo respetadas, ¿vale? Es como el precursor más importante de una conducta violenta en la mujer. Y luego, no sé si os habéis preguntado, porque claro, es que culturalmente se han asociado siempre los rasgos de la psicopatía más a rasgos masculinos, ¿no? Más a características masculinas que a características femeninas, ¿no? Pero fíjate que sí que hay. Y leí una cosa muy curiosa, que es que, no sé si os habéis preguntado si existen las asesinas en serie, ¿no? No sé si alguien se ha preguntado esto alguna vez. La verdad es que depende de los criterios que se usen, ¿no? Para definir asesino o asesina en serie. Pero creo que leí que si, esto es un poco, pero decía que si contamos el número de víctimas, me parece que eran 3, ¿no? Un mínimo de 3. Si hay un enfriamiento afectivo entre la comisión de un asesinato, la comisión de otro, y uno tiene una actividad delictiva de alrededor de 3 años o de un mínimo de 3 años, pues si nos guiamos por esos criterios, podemos decir que sí, hay en la literatura casos de mujeres asesinas en serie. Es decir, que sí, que cuando hablamos del 97%, no estamos refiriéndonos a hombres exclusivamente, ¿eh? También hay mujeres, claro que sí. Hola. Hola. Me gustaría saber, porque has comentado que la psicopatía es un trastorno de la personalidad, pero Sí. luego has comentado que hay una serie de cambios en el cerebro que lo detectan, digamos. ¿Estos cambios son después o aparecen antes
Porque entonces sería, porque considero, o desde mi perspectiva, que tampoco es que yo sepa aquí un montón, que al final los psicópatas son un producto de la sociedad donde se lleva el individualismo al extremo. Sobrevivo yo, me da igual si tengo que ejercer violencia hacia los demás a costa de mi beneficio, no tengo sentimientos que tampoco me puedan herir o molestar a mí mismo respecto a la sociedad. Entonces, al final creo que es como la maximización del individualismo en nuestra sociedad. No sé qué piensas. Sí, mira, con respecto a lo primero que has comentado, los cambios que se producen en el cerebro, no podemos saber si son, como comentábamos antes, ¿no? Si son congénitos o si realmente aparecen después. Sabemos en el momento que se detectan, que es cuando se estudia a los psicópatas, ¿no? Es cuando uno detecta estos cambios en el funcionamiento cerebral, ¿no? Con respecto a lo que comentabas del individualismo, pues sí, lo que pasa es que claro, de manera retrospectiva, ¿no? Pues también podemos ver que hay personajes históricos pues que podríamos diagnosticar hoy de psicópatas, ¿no? Por ejemplo, Cleopatra, ¿no? O yo qué sé, hay otros personajes en la historia. Es decir, yo creo que ha sido algo, de hecho, ya lo definieron en su época los estudiosos de entonces y ya hablaban de psicopatía, lo llamaban de otro modo, pero desde hace mucho tiempo parece que, bueno, que se identificó este tipo de trastorno de personalidad, no se llamaba así, ¿no? Pero se identificó, ¿no? Esta problemática en determinadas personas y desde hace mucho tiempo que viene siendo estudiado. Lo que pasa es que es verdad que parece que en los últimos tiempos, esto que comentábamos antes, que está creciendo preocupantemente el número de, ¿no? La proporción de psicópatas en la sociedad. Ahora, que esto venía porque he pensado, cuando han preguntado antes sobre las culturas, si a lo mejor en otras tribus o sea, en otras culturas, tribus que se relacionan de forma distinta, se dan casos de psicopatía, porque también has comentado que en Estados Unidos está creciendo exponencialmente a lo mejor los casos, siendo Estados Unidos el país más liberal del mundo. Entonces, como si habría una especie de relación en todos estos casos. Vale, no lo sé, me parece súper interesante poder ver si hay una influencia cultural realmente, ¿no? Me parece súper interesante, pero no lo sé si en alguna cultura, en alguna tribu se han dado casos. Claro, date cuenta que es difícil detectar ahí en ese contexto, claro, claro. ¿no? Porque detectamos nosotros con nuestro contexto y en nuestra historia, pero igual lo que pasa es que en esas culturas bien no se da este tipo de circunstancias o bien el contexto arropa de otra manera, ¿sabes? No se detecta porque pues a lo mejor contienen de otra manera, la misma tribu contiene o no sé, o se organiza de otro modo de tal manera que estas personas pues no terminan llamando la atención, ¿no? Sino, no lo sé, pienso. Pero es muy interesante, ¿eh? Gracias. Bueno, tengo una pregunta aquí del chat, pero tenía una pregunta ante mía, personal. Vale. Sobre lo que habías comentado entre la desproporción entre, bueno, psicópatas diagnosticados hombres y psicópatas diagnosticados mujeres. Y eso me surgía, estudiando el cerebro, ¿no? Y esas cosas, aprende que los cerebros más femeninos suelen estar más adaptados a sentir empatía. ¿Podría ser esto una causa de que haya menos, o que aparentemente haya menos mujeres psicópatas? Pues es posible. Es posible. Lo que pasa es que no sé si esto es fruto del aprendizaje o es fruto de otras cuestiones. No sé si el cerebro filogenéticamente está preparado, el cerebro de la mujer, para sentir más empatía, ¿no? O si esto es fruto de la cultura. Volvemos al debate eterno, ¿no? De ambiente, es decir, es difícil de saber. Y bien, en el chat tenemos la siguiente pregunta de Profe Sambu y dice... Y el psicotécnico, es una pregunta bastante curiosa. ¿El psicotécnico que hacen los policías no se detectan este tipo de cosas tan problemáticas? Pues no lo sé. No lo sé, no conozco el psicotécnico. Pero bueno, es verdad que no lo sé. Debería, ¿no? Claro, no lo sé. Bueno, quería también comentar antes un dato curioso que me tuve que aprender en su momento con respecto a lo que mencionaba antes
esta chica, ¿no?, que ha hecho la pregunta, que resulta que en Estados Unidos hay más asesinos en serie que en el resto de países sumados. O sea, no sé si era la cifra de unos 1.400 algo, y el segundo país en la lista, que es Rusia, solo tiene 300. Ajá. Es una cosa que a mí me ha parecido siempre curiosa.